Centro de Estudios Superiores de Veracruz, CESUVER. Maestría en Seguridad y Salud en el Trabajo. Materia Organización en el Trabajo. Alumno Pedro José Olvera Guzmán. Maestro Dr. Asunción González Montiel. Explicación del contenido de la norma 018 de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social 2015, aplicada en el centro de trabajo donde realizo mis actividades. Sistema armonizado para identificación y comunicación de peligros y riesgos por sustancias químicas peligrosas en los centros de trabajo. En Petróleos Mexicanos, en el Centro de Trabajo de Perforación y Exploración de Veracruz, es aplicable la norma 018 de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social 2015, ya que en ese área de trabajo se cuenta con sustancias y químicos peligrosos para los trabajos de perforación. Se establecen los requisitos para disponer en los centros de trabajo del Sistema Armonizado de Identificación y Comunicación de Peligros y Riesgos por Sustancias Químicas Peligrosas a fin de prevenir daños a los trabajadores y al personal que actúa en caso de emergencia. El 9 de octubre del 2015 se publicó la norma 018 de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social 2015. Su título es Sistema Armonizado para Identificación y Comunicación de Peligros y Riesgos por Sustancias Químicas Peligrosas en los centros de trabajo. El objetivo de esta norma oficial mexicana es establecer los requisitos para disponer en los centros de trabajo del Sistema Armonizado de Identificación y Comunicación de Peligros y Riesgos por Sustancias Peligrosas Químicas a fin de prevenir los daños y al personal que actúa en caso de emergencias. La norma mexicana mencionada concuerda con el Sistema Globalmente Armonizado de Clasificación y Etiquetado de Productos Químicos. Es una propuesta de la Organización de las Naciones Unidas para trabajar en forma más segura. El sistema que busca normalizar y generar un código universal para la clasificación y etiquetado de productos químicos aplica en todas las áreas y puestos de trabajo del establecimiento o centros de trabajo. Fecha de publicación: el 09 de octubre del 2015. Analiza los riesgos de trabajo a los que están expuestos los trabajadores para cada puesto de trabajo y área del centro laboral, para la identificación de los riesgos y comunicación de peligros que existen por sustancias químicas peligrosas en los centros de trabajo. También establece los requisitos para disponer en los centros de trabajo del Sistema Armonizado de Identificación y Comunicación de Peligros y Riesgos por Sustancias Químicas Peligrosas a fin de prevenir daños a los trabajadores y al personal que actúa en caso de emergencia. El patrón le deberá informar a todos los trabajadores y contratistas que manejan sustancias químicas peligrosas y mezclas sobre los elementos de la hoja de datos de seguridad y de la señalización, incluidos aquellos trabajadores que tengan algún tipo de actuación en caso de emergencia. En Petróleos Mexicanos, en el área de perforación, se trabaja con fluidos para la perforación del pozo, en los cuales tiene agentes contaminantes por sustancias químicas, lo cual está registrado en las hojas de datos, como se muestra en las imágenes, con los daños que se puedan realizar si no tiene la protección y el manejo adecuado de estos materiales y sustancias peligrosas. Obligaciones de los trabajadores que usen sustancias químicas peligrosas y mezclas en el centro de trabajo. Participar en la implementación del Sistema Armonizado de Identificación y Comunicación de Peligros de las Sustancias Químicas Peligrosas y mezclas en el centro de trabajo. Participar en la capacitación y adiestramiento proporcionado por el patrón. Conocer el contenido y la información de las hojas de datos de seguridad y de la señalización de las sustancias químicas peligrosas y mezclas que manejen en el centro de trabajo. Informar al patrón sobre la falta de las hojas de datos de seguridad y de la señalización en los depósitos, recipientes y áreas de almacenamiento de las sustancias químicas peligrosas y mezclas que se manejen en el centro de trabajo. La correcta interpretación de esta norma: deben consultarse las siguientes normas oficiales mexicanas o las que las sustituyen. Norma 010 de la Secretaría de Trabajo y Previsión
Social 2014, agentes químicos contaminantes del ambiente laboral, reconocimiento, evaluación y control. Norma 026 de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social 2008, colores y señales de seguridad, higiene e identificación de riesgos por fluidos conducidos en tuberías. Norma mexicana R019 SCFI 2011, Sistema Organizado de Clasificación y Comunicación de Peligros de los Productos Químicos. Norma ANSHA, OSHA, MESHA y NISHA. Normas codificaciones de EPP, PEMEX. Las obligaciones del patrón de acuerdo a la norma es contar con el sistema armonizado de identificación y comunicación de peligros y riesgos por sustancias químicas peligrosas y mezclas. Implementar en el centro de trabajo el sistema armonizado de identificación y comunicación de peligros y riesgos por sustancias peligrosas químicas y mezclas. Contar con las hojas de datos de seguridad de todas las sustancias químicas peligrosas y mezclas que se manejen en el centro de trabajo. En Petróleos Mexicanos se proporciona a los trabajadores para su consulta las hojas de datos de seguridad en el área donde se manejan sustancias químicas peligrosas y mezclas. Señalizan los depósitos, recipientes, anaqueles o áreas de almacenamiento que contengan sustancias químicas peligrosas y mezclas. Informar a todos los trabajadores y contratistas que manejan sustancias químicas peligrosas y mezclas sobre los elementos de la hoja de datos de seguridad y de la señalización, incluidos aquellos trabajadores que tengan algún tipo de actuación en caso de emergencia. Capacitar y adiestrar a los trabajadores del centro de trabajo que manejan sustancias químicas peligrosas y mezclas sobre el contenido de la hoja de datos de seguridad y de la señalización. Obligación del patrón de acuerdo a la norma de comunicar los riesgos de trabajo. Clase de peligro. La naturaleza del peligro físico para la salud o al medio ambiente. Por ejemplo, sólido inflamable, cancerígeno y toxicidad aguda por vía oral. Comunicación de peligros. Es la transmisión clara, veraz y sencilla a los trabajadores de la información gráfica y escrita, actualizada de una sustancia o mezcla por medio de la señalización y hojas de datos de seguridad que incluye las características físicas, químicas y de toxicidad. Las medidas preventivas para su uso y manejo, mismas que se deben tomar en cuenta, a fin de prever cualquier afectación o daño a los trabajadores o centro de trabajo, así como las medidas de atención en caso de emergencia. Consejos de prudencia y consejos de precaución son aquellas frases o pictogramas o ambas cosas a la vez que describen las medidas recomendadas que se deberán adoptar para reducir al mínimo o prevenir los efectos nocivos de la exposición de los trabajadores a una sustancia química peligrosa o mezcla debido al manejo o almacenamiento incorrecto. Identificación de peligros y riesgos, primeros auxilios, capacitación y adiestramiento. Al menos deben ser 1. El nombre de la sustancia química peligrosa o mezcla. 2. El número CAS para la sustancia y para la mezcla, el número CAS de las componentes y la clasificación de sus peligros físicos y para la salud específicos relacionados con sus correspondientes divisiones o categorías. CAS es el número de registro de identificación única para compuestos químicos. Las hojas de datos de seguridad de las sustancias químicas peligrosas y mezclas deben contener la señalización y el etiquetado. La capacitación y el adiestramiento proporcionado a los trabajadores sobre el contenido de las hojas de datos de seguridad y la señalización. El sistema armonizado de identificación y comunicación de peligros de las sustancias químicas peligrosas y mezclas que se manejan en el centro de trabajo se deberá actualizar cuando 1. Se sustituyen o adicionen sustancias químicas peligrosas y mezclas que se manejen en el centro de trabajo. 2. Se cuenta con información actualizada de los peligros y riesgos de sustancias químicas peligrosas y mezclas. 3. La hoja de datos de seguridad HDS deberá desarrollarse en forma libre, elaborarse o tener en idioma en español. Descripción de los primeros auxilios. 1. Síntomas y efectos más importantes, agudos y crónicos. 2. Identificación de la necesidad de recibir atención médica inmediata
y en su caso tratamiento especial. Pues en las medidas contra incendio: 1. Medidas de extinción apropiados. 2. Peligros específicos de las sustancias químicas peligrosas o mezclas. 3. Medidas especiales que se deben seguir los grupos de combate contra incendio. La capacitación y adiestramiento se deberá proporcionar a todos los trabajadores involucrados en el manejo de sustancias químicas peligrosas y mezclas, a los integrantes de la Comisión de Seguridad e Higiene y a aquellos trabajadores que tengan algún tipo de actuación en caso de emergencia. 1. Por lo menos una vez al año. 2. Cada vez que se incluya una vez sustancia química peligrosa y mezcla, cuando se actualice la hoja de datos de seguridad y señalización. La capacitación y adiestramiento que se proporcione a todos los trabajadores involucrados en el manejo de sustancias químicas peligrosas y mezclas e integrantes de la Comisión de Seguridad e Higiene deberán considerar al menos los temas siguientes. 1. Las 16 secciones de la hoja de datos de seguridad referidas. 2. Los elementos de la señalización establecida en la norma. Cualquier sustancia o mezcla de sustancias con características físicas y químicas apropiadas, como por ejemplo aire o gas, agua, petróleo o combinación de agua y aceite con determinado porcentaje de sólidos. El fluido no debe ser tóxico, corrosivo ni inflamable, pero sí inerte a las contaminaciones de sales solubles o minerales y establece a las altas temperaturas. Además, debe mantener sus propiedades según las exigencias de las operaciones. Debe ser inmune al desarrollo de las bacterias. Las especificaciones del fluido de perforación no debe ser tóxico, corrosivo ni inflamable, pero sí inerte a las contaminaciones de las sales solubles o minerales. Debe mantener sus propiedades según las exigencias de las operaciones. Debe ser inmune al desarrollo de bacterias. Se utilizan productos como son Polyfoam ecológico, Ventoplut, Kimbish, Baritina, PTC, Queenbish, Bentonitas, Varitas. Unidades de verificación. El patrón tendrá la opción de contratar una unidad de verificación acreditada y aprobada de acuerdo con lo previsto en la Ley Federal sobre Metrología y Normalización para evaluar la conformidad con la presente norma. Las unidades de verificación comprobarán el cumplimiento de esta norma, de conformidad con lo que determina el capítulo 13 de la misma, para la cual emitirá el dictamen correspondiente. El dictamen emitido por una unidad de verificación deberá contener lo siguiente: datos del centro de trabajo verificado, datos de la unidad de verificación, datos del dictamen. Procedimiento para la evaluación de la conformidad. El presente procedimiento para la evaluación de la conformidad aplica tanto para las visitas de inspección desarrolladas por la autoridad laboral como para las visitas de verificación que realicen las unidades de verificación. El dictamen vigente deberá estar a disposición de la unidad laboral cuando ésta lo solicite. Los aspectos a verificar durante la evaluación de la conformidad de la presente norma se realizará según aplique mediante la constatación física, revisión documental, registros o entrevistas.